Eugenia Sánchez de Carvajal. Los demandantes, don Eustaquio y doña Mariana. ¿Ahora no? Ahí está la señora juez de los divorcios, sentada en la silla de la audiencia. Esta vez tengo que quedar libre, libre como el gavilán. Por amor de Dios, Mariana, déjate de monsergas, que tienes atronada toda la vedindad con tus gritos. Y a la señora juez, con menos roces le puedes informar de tu justicia. ¿Qué asunto traen ustedes? Señora, divorcio, divorcio y más divorcio. 3000 veces más divorcio. ¿De quién o por qué, señora? De este viejo que estoy presente. ¿Por qué? Porque no aguanto más sus impertinencias, ni estar continuamente atenta a todas sus enfermedades, que no son pocas, y no me criaron a mí mis padres para ser enfermera. Desde que me casé con este, me he ido consumiendo. Antes me relucía la cara como un espejo, y ahora miren las ojeras que tengo por este rostro. Señora, descásenos si no quiere que me ahorque. Miren los surcos que tengo por este rostro por verme casada todos los días con esta anatomía. No llore, señora. Baje la voz y séquese las lágrimas, que yo las haré con siempre. Déjeme llorar, que con este descanso habrían de ser limitados los tiempos de los matrimonios, y de 3 en 3 años se habrían de deshacer o confirmarse de nuevo como cosas de alquiler, y que no hayan de durar toda la vida con perpetuo dolor de ambas partes. Si esto se pudiera poner en práctica, y por dinero, ya se hubiera hecho. Pero especifique más, señora, los motivos que os mueven a pedir el divorcio. El invierno de mi marido y la primavera de mi edad. El quitarle el sueño por levantarme todas las noches a medianoche a calentarle las rodillas. El darle un jarabe o una pastilla. Y el estar obligada a sufrir el mal olor de su boca que le huele mal a 3 metros. Debe de ser de alguna buena podrida. No puede ser, porque no tengo muelas ni dientes. Pues la ley dice que por solo mal olor y la boca no se puede divorciar la mujer del marido y el marido de la mujer. En realidad, señora juez, el mal aliento que ella dice que tengo no se queda de mis podridas muelas, pues no las tengo, ni menos procede de mi estómago, que está sanísimo, sino de su mala intención. No la conoce usted a esta señora, pues si la conociese, se santiguaría. Hace 22 años que vivo con ella, Marta, sin jamás denunciar sus insolencias, sus voces o sus fantasías. Y hace 2 años que cada día me va dando empujones hacia la sepultura. Con sus voces, tiene medio sordo. Y de reñirme, medio loco, que cuando me cura, como ella dice, lo hace a regañadientes, cuando tendría que hacerlo con manos suaves, como las de un médico. En definitiva, señoría, yo soy el que muere en su poder y es ella la que vive en el mío, porque es dueña de todo lo que tengo. ¿Y qué tienes? ¿Que no le hayas ganado con lo que aporté al casarme? Son míos la mitad de los bienes gananciales. Mal que te pese. Dígame, señor, cuando se casó con esta mujer, ¿estaba sano y bien cuidado? Ya he dicho que hace 22 años y que entré muy sano. Pero si ya te dolía todo. Cállese, señora, que no encuentra excusa para divorciarlo. Y si comió la madura, apechugó con la cura. Si fuese posible, señoría, preferiría no volver a entregarme al verdugo que me martiriza. Y si no, hagamos una cosa. Enciérrala en un monasterio y yo en otro. Gastamos los bienes y así podremos vivir en paz y al servicio de Dios lo que nos queda de vida. Malos años. Malos años, buenos años. Buena soy yo para estar encerrada. Enciérrate tú que lo puedes llevar, que ni tiene vista, ni oye bien, y casi no puedes andar. Que yo, que estoy sana y con mis 5 sentidos cabales y vivos, quiero usarlos plenamente. La mujer quiere ser libre y el marido no puede más. Pero yo no puedo conceder este divorcio. Y anulan y me lo causan. Los demandantes, el soldado Gutiérrez y su esposa, doña Guiomar. Bendito sea Dios, que se me ha cumplido el deseo que tenía de verme ante él en presencia de su señoría, a quien suplico encarecidamente que me divorcie de este. ¿Qué cosa es este? No tiene otro nombre. Al menos diga de este hombre.
Si él fuera hombre, yo no querría divorciarme. Pues, ¿qué? Un leño. Por Dios, ¿quieres ser leño que haya leño sufrir? Quizá con no defenderme y contradecir a esta mujer, la juez se inclinará a condenarme. Pero pensando que me castiga, me sacará de cautiverio, como si por milagro se librase un cautivo de las mazmorras de Tetuán. Hable más comedido, señora, y cuénteme su problema. Sin improperios hasta su marido, que intentaré hacer justicia. ¿No puedo llamarle una estatua que no tiene más funciones que madera? Señoría, esta y yo nos quejamos sin ninguna duda de un mismo agravio, aunque... A mí me he casado con este hombre, sea si quiere usted que lo llame, pero no es con este hombre con quien yo me casé. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Quiere decir que pensé que me casaba con un hombre corriente y pudiente, y a los pocos días hallé que me había casado con un leño, como ya le he dicho, que no sabe cuál es su mano derecha, y busca el empleo con que sustentar su casa y familia. Las mañanas se las pasa en ir al bar y estás en la puerta murmurando, cotilleando, escuchando y diciendo mentiras. Y las tardes, y algunas mañanas también, se va a jugar las cartas. A las 2 de la tarde viene a comer y se vuelve a ir. Viene a medianoche, cena si encuentra algo, si no bosteta y se acuesta. Se pasa toda la noche dando vueltas. Le pregunto que qué le pasa y me dice que está haciendo un soneto de memoria para un amigo que se lo ha pedido. Pero normal, de todo lo que has dicho no hay nada que se salga de los límites de la razón. No querrás verme ir de puerta en puerta vendiendo libros para sacarme una miserable comisión. O pasarme el día en una oficina ordenando papeles por un sueldo mínimo. Yo no tengo ni oficio ni beneficio. No me dan empleo porque soy casado. Así que no me queda más remedio que suplicar a su señora juez, y mi mujer también lo pide, que nos separe y divorcie. Me anima, señora juez. Como veo que mi marido es tan inútil, quiero ayudarle. Solo por eso merecía ser querida esta mujer. Pero debajo de ese punto honor tiene encubierta la más mala condición de la tierra. Siente celos sin causa, grita sin porqué, presume sin tener nada. Como me ve pobre no me estima. Y lo peor de todo, señora juez, es que quiere que, a cambio de la fidelidad que me aguarda, le sufra y disimule sus miles de millones de impertinencias y desprecios. ¿Y por qué no me has de guardar mi decoro y respeto siendo tan buena como soy? Escucha, Guiomar, delante de estos señores te quiero decir esto. ¿Por qué presumes de que eres buena? Solo deberías serlo por ser de tan buena familia o por ser cristiana. Tu perfección consiste en ser casta y honesta, y las otras 1000 virtudes que te faltan, si siempre estás prostituta, enojada, celosa, pensativa, pelirrota, dormilona, pendenciera, gruñidora. Yo, según mi señora doña Guiomar, soy el rey, el inhábil, el dejado y el perezoso. Rey, está usted obligada a descansar. Así doy el grito por un curso y aceptaré ser condenado. Además, no me da a comer a mí ni a la criada. Tranquilícese, que vienen los demandantes. Las demandantes Alicia y Minjaca, su mujer. Por 4 causas bien bastantes, vengo a pedirle a su señoría que me divorcie de mi mujer, Minjaca, que está sucediendo. Y no esté muy decidida. Siga las 4 causas. La primera, porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda, por lo que ella sabe. La tercera, por lo que yo me encargo. Lo que yo me encargo. La cuarta, porque no me lleven los demonios cuando mueras y de las compañías también. Señora juez, oiga y advierte que si esta mujer pide por 4 cosas el divorcio, yo se lo pido por 400. La primera, porque cada vez que la veo, pienso que veo una bruja. La segunda, porque me mintió cuando me casé. Dijo que era médico y resultó ser enfermera. La tercera, porque sospecho que me la pega con otra. La cuarta, Señora, si piensa decir aquí las 400 causas, yo no estoy para escucharla. No hay lugar para ello. Necesitamos pruebas. tiene un comportamiento extraño, siempre está limpiándolo todo. Si eso bastase para divorciarse los casados, infinitísimos acabarían con su matrimonio. Señora juez, soy cristiano viejo y hombre de derechas. Y lo que dice la mujer de la enfermera no es del todo cierto. ¿Cómo? La enfermera tiene un comportamiento sospechoso, pero no se la pega con otra, sino con otro. Este hombre está muy enfermo, señoría. Y el señor Leño va a ser que no está Leño. Protesto, señoría, que deje de llamarme Leño. Eso, señoría, que deja de aumentar, que bastante tiene con soportar las cosas. ¿Se refiere usted a mí? Conozco a la mujer de este hombre y es tan mala como la ¡Que yo soy mala, impostora! Miren, señores, aunque algunos de los que están
hecho por escrito y que lo digan testigos. Por tanto, como dije antes, necesito pruebas. Mire, señoría, no quería pruebas, se tiene pruebas. Mala pérfora, ¿por qué andas con mi hombre? ¿No decías que era poco hombre? ¿Pero esto qué quiere decir? Cállate, lo que digo. Te dije la cosa que sí, y no es por ahí. Me está tramando algo. ¿Usted qué dice ya? No me toques los huevos que los tengo duros y me doy perfecta cuenta de todo. Eustaquio, no te pongas nerviosa, que a tu edad te va a dar algo. ¿A mi edad? ¿A mi edad? Dios mío, este hombre, cállate, no. Eustaquio, ay, mi marido. Responde, Eustaquio. ¿Se pondrá bien, enfermera? No ha sido nada, ha sido solo una subida de tensión, pero señora, de estar tranquila, que me pone muy nervioso. Sí, yo lo voy a cuidar, lo prometo. Ay, ¿qué es esto me has dado? Primer asunto solucionado. Perdona, qué buena enfermera que me has dado ser. Perdóname, lo que pasa es que antes de lo pasar entre tú y el soldadito ese. No ha sido nada, ha sido solo una estratagema para conseguir darte los asuntos. Diga, Mari, que se perdona una vez. Segundo asunto solventado. Me perdonarás, mamá, que te he tratado, amor mío, no sabía valorar lo que tenía delante. Está bien, yo también prometo buscarme un oficio para ser un buen marido. Tercer asunto liquidado. Entre casados de honor, cuando hay riñas, engaños o celos, si existe entre ellos el ser más perfecto, el amor, no vale peor consejo que no digo